Hey, Rally. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y oh sí, otro video de Deltarune en este canal, junto con el nuevo capítulo, llenos de personajes nuevos, jugabilidad, música y Flowey. Hey, Rally. Pero eso no es el caso, sino el tema del día de hoy será sobre todos los jefes secretos de todos los capítulos. Pero antes de empezar, decidimos hacer dos categorías para este video, ¿pero por qué? Bueno, ya que en Deltarune hay jefes secretos diferentes a otros. La primera categoría será de los jefes de las Dark Crystals, que serían esos personajes que tiene uno de los 5 fragmentos de Dark Crystals, traducido como cristales oscuros, pero ¿qué son exactamente? Como un resumen rápido, de parte de las palabras de Sam, son cristales hechos de sueños perdidos, cuando un vínculo o sueño se aferra con mucha fuerza y que éste se termina rompiendo. Como segunda categoría estarían los jefes secretos naturales, que son esos jefes que son opcionales y que no cambian mucho en tu partida, excepto uno, pero eso lo hablaremos ya cerca del final del video. Pero bueno, ahora sí, ya con todo esto aclarado, empecemos con... I can do anything. Never. Bye bye. The true and real chaos. Jebel, el primer jefe secreto que posee un cristal oscuro, como el primer jefe, genuinamente difícil. Obvio, me refiero al primer capítulo. Fue una vez el bufón de la corte del reino de las cartas, junto con su viejo amigo Sam, quien, con Jebel, siempre estaban entreteniendo a los reyes del reino. Sin embargo, un día, Jebel se encontró con alguien extraño, que desde ese punto, su personalidad cambió para siempre. Empezó a decir cosas raras que no tenían mucho sentido, pero tampoco eran del todo incoherentes. Finalmente, Jebel empezó a ver el mundo como un juego y a todos los demás como sus participantes. En ese proceso también le dice al rey sobre la existencia de aquel individuo que podíamos decir que es el caballero. Pero cuando su locura se descontroló, Sam engañó a Jebel y lo encerró en el sótano del castillo de cartas. Ahora, como muchos saben, Jebel tiene una versión distorsionada de la realidad. Él cree que todos a su alrededor están encerrados en una jaula, mientras él es el único libre. Con estas palabras, es un paralelismo al alma. O sea, nosotros como el jugador, nosotros creemos que tenemos el control y podemos tomar cualquier decisión en el juego, pero que en la realidad estamos estrictamente limitados por el guión y las elecciones predeterminadas por el creador. O sea, nosotros somos un guión escrito por un escritor que Chris debe seguir como un actor. Y como todos siguen un rol asignado, excepto Jebel, que él ignora el guión y actúa por su cuenta, o sea, improvisa. Para alguien que ve un mundo que ni siquiera tiene sentido, lo cual para Jebel significa que puede hacer cualquier cosa sin consecuencias porque es un juego, ¿verdad? Como conclusión al personaje, Jebel está encerrado en una jaula de libertad, viendo cómo los demás intentan regirse por reglas absurdas o seguir un guión con un
significado que no tiene. Sé que puse el ejemplo de los actores, pero también quiero poner otro ejemplo, siendo una especie de interpretación oscura sobre el relato de Platón, que, después de salir de la cueva, cree que está afuera, en el mundo real, pero nada más lejos de la realidad, resultando que está en otra cueva, disfrazada de una libertad falsa. Now your chance to be a big shot. Now your chance to be a big shot. Now your chance to, 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 now your chance to be a big. Spamton. Es increíble pensar que este estafador maloriento que vive en un tacho de basura siga siendo relevante desde el capítulo 2. Más con la nueva información de un gato que ya hablamos alguna vez en este canal. Pero volviendo al tema, ya muchos seguro conocen su trasfondo, pero para quienes no, les cuento. Hace una vez, Spamton era un pequeño Addison. Como vieron esos anuncios que te aparecen en la computadora, pues Spamton era eso, siendo un vendedor de productos como ofertas, que no tenía mucha suerte con su función. Aún así, él siempre soñaba con la grandeza, hasta el día que encontró a alguien, o mejor dicho, alguien lo encontró a través de un teléfono. Gracias a esa persona, Spamton rápidamente llegaría a la grandeza, incluso consiguiendo un cuarto en el castillo de Queen. Pero era tan grande su fama que llegó a otro Dark World, al mundo de la televisión, donde conocería a Athena, que por cierto, ya le hicimos un video a este. Pero volviendo al tema, estos dos se volverían compañeros de negocios, pero todos sabemos que estos dos se besaban apasionadamente y hacían cosas detrás de cámaras. Aún así, la vida de Spamton era perfecta, todo muy bonito, todo muy homosexual, hasta que Athena le propuso el contrato, donde le contaría la verdad sobre su éxito. Pero tan rápido le dio esta oferta, sonó el teléfono, y cuando Spamton la atendió, salió de la habitación con una cara de terror, pálida, porque sabía perfectamente que unos amigos iban a por él. Y así es como perdió todo. La suerte que lo había seguido se había desvanecido por completo, terminando en un basurero en lo más profundo del Cyberworld. Ahora, al igual que el otro jefe, Jabil busca escapar de su realidad, pero a diferencia del bufón, él quiere ser libre, tener la libertad de sus propias acciones como consecuencias. O sea, Spamton quiere dejar de ser un objeto, dejar de ser utilizado para así, entonces, tener su propia libertad, el estar determinado a elegir y sentir, cosa que puede ser un paralelismo a Chris, siendo dos marionetas conscientes controladas por seres omnipotentes. Aunque tengan similitudes, son dos caras de la misma moneda. Mientras Chris mantiene a raya el alma para que no sepa lo que está haciendo en secreto, Spamton está dispuesto a hacer cualquier cosa para ser libre. Esto se nota al inicio de su batalla, cuando intenta arrebatarle el alma a Chris. También me gustaría agregar que Spamton también sirve como un paralelismo con Noel en la Ruta Rara, como el evento de Spamton Sweatpants, que durante la batalla de la ruta, Spamton literal se estaba haciendo una proyección sobre la situación que le estaba pasando a Noel. Pero ahí llega todo eso. Pero bueno, como conclusión final al personaje, tristemente, a pesar que logró romper los hilos, este provoca el efecto contrario de lo que quería. Es decir,
él no logra ser un ser independiente de su destino, a pesar que estaba determinado a cambiar. En esta forma, culminar en una libertad libre de toda esencia o destino que nos ate a algo que rija nuestras acciones y consecuencias como objetos, como seres inanimados que solo sirven para entretener o beneficiar a alguien superior. En este caso, el destino de ser utilizado. Ahora, sin los hilos, Spamton termina poéticamente destinado a ningún tipo de esencia. Su existencia no tiene ningún significado fijo, atrapado en un bucle donde la libertad es una condena, pero a la vez un anhelo. Ok, en esta parte muchos preguntarán, ¿pero qué hace el caballero aquí? Si no es un jefe secreto, literal aparece justo cuando se papeó Athena y ni siquiera tiene el motif de la libertad, lo cual es cierto, pero por la razón que lo pusimos aquí, es por la explicación que dije al inicio, él no es un jefe secreto, pero adivinen qué. Su espada está hecha, literal, de cristales oscuros. Ahora, hablando más sobre él, tenemos muy poca o nula información sobre su origen como tal. Solo sabemos datos del caballero de parte de otros personajes, como Jevil, Spamton, Queen, Athena y un poco del rey. Por ahora, sabemos que el caballero es un misterioso ser de la luz que ha estado creando fuentes oscuras alrededor de Hometown, presumiblemente para invocar a los titanes y provocar el rugido, que es parte de la profecía. Como también está secuestrando a la gente del pueblo, como Undyne y Asgore, que este último, antes de su despido, descubrió al caballero activando fuentes años atrás ante los eventos del juego. Además, Asgore indicó que investigó el mundo oscuro creado por el caballero en ese entonces, pero no pudo probar su existencia de manera tangible al público. Sus principales enemigos son nuestros protagonistas, Chris, Susie y Ralsei, pero se insinúa fuertemente que Chris podría tener alguna conexión con el caballero y que podrían estar aliados con la alcaldesa del pueblo, Caroline Holiday. Ahora, sé que acá se puede usar la súper conocida teoría de que el caballero es Des, la hermana perdida de Noel, como de algunos misterios alrededor de ella, lo cual, si tomamos esta teoría, toda la conexión de Chris con Carol tendría sentido, pero para este video no la usaré, ya que a pesar que tiene sus aciertos, también tiene sus desacuerdos. Y sí, sé que están las otras teorías que puede ser Carol, Rurul, Papyrus o quién sabe quién, pero como dije, no las voy a tomar. Si quitamos a Des o cualquier personaje de la ecuación, el caballero es un individuo misterioso como intimidante y que está dispuesto a traer el caos como destrucción a ambos mundos. Y como conclusión al personaje, es un antagonista que, dicho anteriormente, está dispuesto a traer el fin del mundo sin importar qué. Y eso sí, el caballero tiene aún misterios que tal vez, sí o no, sean respondidos en estos dos últimos capítulos. Miren. Algo que casi nos olvidamos de agregar, es la frase que nos da la bienvenida al videojuego. Tus acciones no importa. Algo que la comunidad la ha usado para como una especie de interpretación de los jefes secretos. Para Jevil, si nada importa. Puedo hacer cualquier cosa, para Spamton, si nada importa. Puedo cambiarlo, para el caballero, si nada importa. Puedo destruir todo, pero para este jefe en particular sería algo tipo... ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? Gerson Boom, el mejor jefe secreto, el GOAT, el de I'm All. Y si Flobey lo hubiera conocido,
Definitivamente estos dos tenían chance de darle una pelea digna al caballero. Pero volviendo al tema, a diferencia de los demás jefes, a él ya lo conocíamos como un viejo vendedor en Waterfall de Undertale. Pero para este mundo, Gerson Boom es una versión oscura de su difunto cuerpo en el mundo de la luz. O sea, está muerto, pero volvió gracias a las fuentes oscuras. Originalmente trabajaba como herrero, luego se convirtió en un renombrado autor y historiador, conocido sobre todo por la serie El Señor del Martillo. Falleció antes de los eventos de Deltarune, pero como dije antes, las fuentes oscuras lo revivieron, pero no como el Gerson que una vez conocían, sino como una especie de Darkner creado a partir de sus memorias, usando sus restos en la iglesia. Ya con estos elementos se distingue bastante con los otros, pero sin dudas una de sus virtudes más resaltantes es, si no, su manera de ver la libertad, porque él ya encontró su libertad. Él no cayó a la locura, incluso el cristal oscuro que tenía no lo llegó a interesar porque él ya había encontrado su libertad hace mucho tiempo atrás. Él ya había escrito su historia. Fue de todo durante su vida. Fue herrero, fue un escritor, un historiador, un padre, como un mentor. Y se fue de este mundo satisfecho por todo lo que aportó, hasta que regresó en otro mundo. En vez de redactarse y no hacer nada, decidió guiar a Susie como un maestro enseñándole a su alumno. Gerson vio en sus ojos un fuego intenso, lleno de voluntad y la fuerza de pelear por algo que vale la pena seguir intentándolo hasta el final. Él le dio a Susie la libertad del no aceptar un camino impuesto, que se puede dar un final diferente ante uno que ya está escrito. Como conclusión final al personaje, Gerson es una leyenda del pasado, el legado de la creatividad, la historia y el guía para futuras generaciones de héroes, como Undyne y Susie, de que el martillo se puede forjar, la lanza como el hacha, y que si tenemos el valor, podemos escribir nuestra propia historia y disfrutarla al máximo que podemos. Sin dudas, el mejor personaje, y que Dios lo tenga en su gran gloria. Y ahora sí, damas y caballeros, lo que todos han esperado, el último jefe de Cristal Oscuro y el más inesperado de todos. Demos la bienvenida a... Mad Mew Mew, o solo Rosa, sería la última de los personajes secretos en tener en su posesión un cristal oscuro y como tal, el jefe menos esperado en aparecer. ¿En serio? Aunque Toby dejó una pista, nadie lo tomó en cuenta, ya que se teorizaba que podría ser Flowey, Carol, Amigo, el Freninzami, que bueno, al menos tenemos a Yellow, incluso el mismo Asgore se sospechaba, pero al final fue Hatsune Miku. Pero regresando al tema, al igual que el Gerson, a ella ya la vimos antes, más en específicos la versión de Nintendo, pero su verdadera identidad es Mad Dummy, ese muñeco poseído por un monstruo fantasma, visto en el basurero de Waterfall. Ahora, para este mundo, Mad Dummy es un fantasma que vive en Hometown junto a sus primos Naps, Tablock, a ver si lo dejé bien, y Nobody, que en Undertale es conocido como Metaton.
Ya para el capítulo 5, Mad Dummy entra a la tienda de flores para recuperar una figurita que Asgore pidió prestada, justo al momento que Chris crea un mundo oscuro. Con esto, el fantasma se vincula con la figura, transformándose en Rosa. Ya en el mundo oscuro, Rosa instala una tienda, como formar una amistad con Naranja, el cual lo mira como su hermana mayor. A pesar que todo era muy bonito para ella, había un pequeño problema. Cuando alguien crea una fuente, todos los objetos inanimados cobran vida, otorgándoles una identidad como personalidad. Esto mismo sucede con la figura, siendo una especie de un ser de la luz y un Dagner en un mismo cuerpo. Ahora, con todo esto explicado, acá viene una pregunta. ¿Por qué Rosa es importante al igual que los otros jefes? Para responder esta pregunta, primero hay que saber sobre su trasfondo. Verán, en el mundo de la luz, Mad no le gustaba salir afuera de su casa porque no le gustaba su apariencia, no se gustaba a sí mismo. Él tenía el sueño de que algún día podría cambiar, ser lo que quería ser en verdad. En algún momento antes del capítulo, el sueño roto de Mad se manifestó en un cristal oscuro, algo que pudo haberles pasado a Spamton y a Jevil. Ahora, en el mundo oscuro, Mad al fin había cumplido su sueño, gracias a la figura que estaba poseyendo. Pero como dije antes, la figura de Mew Mew, que ahora nombrado como Rosa, habitaba, se convirtió en un Dagner, desarrollando sus propios gustos y disgustos que entran en conflicto con los de Rosa. Como resultado, Rosa se separa de su cuerpo, pero después, dado que ambas se necesitaban mutuamente para sobrevivir, se vuelven a juntar, así convirtiéndose en un mismo ser. Ahora, con toda esta situación, esto resulta ser un paralelismo de nuestra relación con Chris, porque él es un individuo con derecho propio que tiene que convivir con el alma en su cuerpo, pero aún así él necesita el alma para sobrevivir, como nosotros necesitamos a Chris para avanzar con la historia y descubrir sus secretos. Ahora, sé que está todo esto de la actualización y que de la figura de Mew Mew, de nueva información sobre Fren, pero eso ya es otro tema aparte. Pero bueno, como conclusión final, Rosa fue una sorpresa inesperada. Aún así, ella pudo encontrar su libertad gracias a nosotros. La libertad en quien quería ser, entregándonos su cristal oscuro, ya que ella ya no lo necesitaba. Y bueno, acá es donde puede terminar el video, pero hay que hablar sobre la segunda categoría. Así que, Kenny, te lo dejo todo. El portador del manto oscuro, también conocido como Pesadilla en los archivos del juego, o nombrado por la comunidad por Eran, él es el verdadero jefe secreto del capítulo 3, que se oculta detrás del tercer minijuego de rango S, en la ruta de la espada. Siendo importante al equiparlo si quieres derrotar al caballero más fácil. A pesar que apareció en el capítulo 3, Seam, el viejo amigo de Jevil, hace referencia por primera vez al manto en su tienda en el capítulo 2, resultando que era de su propiedad, pero un día para el otro, el manto desapareció, hasta el capítulo 3. Al parecer el manto sabe lo que ha estado haciendo Chris hasta ese entonces, mencionando que toda la búsqueda de los cristales oscuros es solo pura diversión personal o, alternativamente está motivado por los eventos ocurridos el día anterior, que literal, está siendo una referencia a todo lo ocurrido en la ruta rara, incluso si estás en una partida normal, lo cual, esto mismo se refleja en el nivel del castillo de hielo. Como por último que el manto tenga una relación directa con Friend. Ahora, algo que me gustaría resaltar que, toda esta ruta, no existiría sin la ayuda de Ram, un Club Boy proveniente del Kyberworld. Que para mí, él tenía todas las chances de ser un jefe secreto. Por lo de su historia, la relación que tenía con Chris, que mencionara la libertad como también hacer referencia a los anteriores jefes, usando sus icónicas líneas, lo cual no soy el único con esta opinión, pero aún con esto, desafortunadamente su destino quedó ambiguo en la ruta de la espada como de la ruta normal, una pena la verdad.
chicos, Espanton ha llamado, y quiere que le devuelvan su motif. Mostrados como los jefes secretos del capítulo 4, al principio se presentaban como el verdadero Mike, aquel individuo misterioso que Ten hablaba durante el capítulo 3, pero que resultando que ninguno de ellos era el verdadero Mike, siendo toda esta pelea una broma de parte de Toby Fox, para aquellos fans conspiranoicos durante el 2023 hasta 2024, lo cual te preguntas el porqué de esto. Bueno, si tú te habías unido a la comunidad de Deltarune después del capítulo 2, sin dudas viste como una comunidad entera estaba sobreviviendo con las puras migajas que dejó Toby, dejándolos solo con pequeñas pistas para teorizar a lo loco, como hacer muchas interpretaciones muy creativas del cómo sería el capítulo 3 en aquel entonces. Y para Mike no fue la excepción, muchos lo tomaban como alguien importante, de parte de las palabras dichas por Espanton, mientras lo dibujaban como un gato, un micrófono, a veces un vaquero, cualquier objeto de la casa de los Dremur, como también que creían que era el propio televisor. Y que al final de todo esto, este sería el resultado final. Aún así, este trío se llevó el cariño de la comunidad por lo carismáticos y divertidos que son. El trío basura, o también como el trío de la mala calidad, es un grupo conformado por Terasi, Pelota, y Nubert. Ellos son como una especie de jefe secreto extra en el capítulo 5 en Castletown. Este grupo de 3 quiere demostrar que son fuertes y capaces de superarse a sí mismos, como primero Pelota, que quiere demostrar su crecimiento, segundo que Nubert quiere poner a prueba sus límites, mientras Terasi solo quiere ser popular. Puedes pelear con ellos en la panadería superior en Ciudadela, y eso es todo lo que puedo decir sobre ellos, porque, en serio, como que este trío tiene el motif de la libertad. Literal, esta imagen representa muy bien cómo es la situación actual de todos los jefes secretos agregados, mientras dejan a un lado al caballero. Definitivamente esto es una de las típicas bromas de Toby a la comunidad. Y bueno chicos, eso sería todo. Muchas gracias por llegar al final. Les pido perdón porque al final no apareció lo que prometí en la encuesta que hice en mi comunidad, que pueden ir a ver, y de que era sobre el posible jefe secreto del capítulo 6. Y eso es debido porque mientras estaba haciendo el guión me di cuenta de que lo estaba extendiendo mucho y simplemente no quería un video muy largo como el último. Además, sin querer me extendí bastante con lo de Espanton y Mew Mew, pero si quieren ver un video aparte hablando sobre la teoría del posible jefe, pues solo quiero que este video le vaya bien con las vistas y nada, porque admito que fue un poco difícil describir a todos los personajes secretos, pero bueno. Si les ha gustado, pueden compartir, suscribirse, darle like, yala. Pueden comentar cuál es su jefe favorito de los capítulos y nada. Nos vemos a la próxima. Adiós.